Este, cedemos el espacio, los micrófonos y cámaras y todo a León con el tema de este día. Adelante, hermano. Muy bien, pues lo que procedería es ver la conferencia de los tatuas, que es el tema 3 del libro de Introducción a la Gnosis. Muy bien, pues los tatuas, ahí vamos a comenzar por comprender qué significa la palabra tatua. La palabra tatua, que es de origen indostán, significa vibración del éter. Eso es lo que significa la palabra tatua. Entonces, para que podamos nosotros comprender mejor a qué se refiere con la vibración del éter, vamos a comenzar por analizar qué es el éter y la vibración del éter. Para eso tenemos primero que entender lo que es el Akash. El Akash es lo primero que existe, es el fuego virginal proveniente de donde nada existe y todo surge. El Akash, cuando se condensa, se transforma en éter. El Akash, entonces, tenemos que entender que es ese fuego que proviene desde el inmanifestado. Es la primera sustancia que se, que se emana hacia la creación. Es algo completamente original, algo completamente puro. Es la primera sustancia que se emana. Entonces, ese fuego que el maestro Samael dice que al inundar el espacio, el cosmos, se convierte en una luz, en una sustancia azul muy divina, se va transformando y condensando hacia generar lo que es el éter. Bueno, entonces ahora pasemos a ver lo que es el éter. El éter, según un científico británico de quien nos hace cita y referencia el maestro Samael, el Oliver Lodge, que fue un científico británico, fue un físico y escritor que desarrolló la telegrafía sin hilos. Él fue la primera persona en transmitir una señal de radio. Entonces, esta es de lo que hablaba. Muy bien. Cita el maestro Samael de Sir Oliver Lodge lo siguiente sobre el éter. El éter es el éter el que da lugar por las diversas modificaciones de su equilibrio a todos los fenómenos del universo, desde la impalpable luz hasta las masas formidables de los mundos. Muy bien. Y a través cómo logra el éter cristalizarse en todas estas situaciones es mediante el prana. El prana es la energía cósmica. Nos dice tal cual el maestro Samael en este libro, prana es vibración, movimiento, luz y calor, magnetismo universal, vida. Prana es vida que palpita en cada átomo y en cada sol. Prana es la vida del éter. Esto es muy importante. La vida nace por la vibración del éter. Entonces, tenemos que entender que en el momento en el que el éter comienza a vibrar por la energía de la vida, que es el prana, es que todo comienza a surgir. Podemos, para poder comprender esto mejor, imaginarnos a el universo, a la creación misma, como un tanque gigante de agua, por ejemplo. Ese tanque equivaldría a el universo, el agua equivaldría a el éter. ¿Y qué pasa cuando se generan vibraciones? El agua va a vibrar, va a resonar de una cierta manera. Y está comprobado por la ciencia que toda la manifestación física, toda absolutamente, existe por la vibración. Nosotros somos energía condensada en vibración. Absolutamente todo en la creación tiene una vibración específica. Una planta, un animal, los ángeles, los humanos, los demonios, los árboles, las rocas, el viento, cada situación que existe en nuestro universo es vibración de energía. La existencia misma es vibración. Esta
precisamente la vibración que es generada por esa energía de vida que es el prana, fecundando al éter. Aquí también podemos ver una clara manifestación de la ley del 3, esa ley creadora, que nos indica que se necesitan 3 elementos para que surja la vida. Para que lo comprendamos mejor, en el ejemplo quizás de un foco, podemos ver que tenemos un polo positivo y un polo negativo. Pero ahí, ok, tendríamos las dos polaridades opuestas, pero por la sencilla existencia de ellas, no tendríamos la luz, sino que se necesita un tercer elemento. En el caso del foco, pues el tercer elemento sería el filamento. Y entonces existe esa conexión entre las dos polaridades opuestas y surge la luz. Surge la vida, por ejemplo, cuando en el caso de unas polaridades opuestas en cuestión de sexos, un macho y una hembra existen, pero no podría generarse la vida sin el tercer elemento, que es el erotismo. Así nos lo menciona el maestro Samael, por ejemplo. Entonces, en este caso tendríamos la situación en un punto más elevado. De hecho, en la ley del 3, en su primera manifestación, tenemos a el Akash, hecho al Akash, al éter y al prana como el elemento que fecunda a través de la vibración. Nos dice el capítulo de Génesis de la Biblia que en el principio era Dios, y entre otras cosas que creó mediante el verbo. El verbo es la vibración, es el movimiento. En este caso vendría siendo ese prana que hizo vibrar en algún punto a esta creación para que comenzara a surgir todo. Entonces, viendo cómo absolutamente todo en la creación son vibraciones cósmicas, absolutamente todo, podemos entender que la vida se rige por vibraciones cósmicas, la salud, el dinero, el amor, las guerras, la economía, absolutamente todo se rige por vibraciones cósmicas, todo se compone de ellas mismas esencialmente. Entonces, por eso se vuelve de suma importancia el estudio de los tatuas. Existen 7 tatuas. Los tatuas son, digamos, frecuencias de vibración del éter que se corresponden con 7 elementos de la creación. En este caso vamos a profundizar solamente en 5 de esos 7 elementos. Bueno, los 7 tatuas vibran cíclicamente, cada uno durante 24 minutos. Los 2 otros tatuas secretos vibran solamente en el momento en que sale y en que se oculta el sol. Fuera de el alba y el ocaso, no están presentes los 2 tatuas más elevados. Entonces, los 5 tatuas de los que ahorita vamos a hablar, al estar en periodos de 24 minutos cada uno, se completa el ciclo cada 2 horas, porque pues 24 por 5 es igual a 120 minutos, que nos da un total de 2 horas. Muy bien, estos ciclos están delimitados por el alba y el ocaso, y estas vibraciones del éter están en constante presencia de día y de noche. No es solamente durante el día, es las 24 horas del día. Entonces, es importante que podamos conocer los horarios tátuicos. Para esto no tenemos que fiarnos tanto de la hora con la que estamos llevando el mundo, porque la hora no es totalmente fiel a la alborada y al ocaso, sino que los usos horarios están adaptados de tal manera que tengan el propósito de cuadrar con nuestro sistema actual, para que tengamos un cierto orden. Pero realmente la forma en la que nosotros tenemos que percibir el horario tátuico es a través del sol. Hay varias formas, hay muchas fuentes
De hecho, el maestro Samael nos menciona algunas, como el calendario de Galván, y hay muchos sitios en internet donde podemos estar viendo con qué horas de nuestro horario, de nuestro uso horario artificial realmente se coinciden con las posiciones del astro rey, que es el Sol. Entonces, bueno, pasemos a ver lo que son los tatuas. Van durante su ciclo de repeticiones los 5 tatuas en este orden que vamos a irlos mencionando. El primero es Akash. El Akash es el tatua de la muerte. Mientras existe esta vibración, es un momento que debemos utilizar para la meditación y para la oración. No necesariamente es algo negativo, de hecho es algo sumamente positivo. Por ejemplo, cuando queremos, dando un ejemplo un poco distinto sobre la agricultura, cortar algo que no crezca rápidamente, debemos hacerlo durante la luna menguante. Incluso dicen que eso pasa con el crecimiento del cabello, por ejemplo, y durante la luna menguante tendremos a ver más crecimiento hacia el interior, hacia las raíces de plantas y de árboles. Es un buen momento para sembrar vegetales que crecen bajo la tierra, como tubérculos, por ejemplo. Entonces, eso aplicándolo en la vibración de la Akash hacia nosotros mismos, pues se traduce en situaciones de la muerte mística, como la muerte del ego, sería el caso, la quietud de la mente, la ausencia de todo movimiento y de todo pensamiento. Es un momento de quietud, de darle muerte a lo que es nuestra personalidad, aunque sea por unos momentos, al menos reducir esos movimientos egoicos. Pero bueno, durante la vibración del éter, también hablando sobre las cuestiones físicas, se nos recomienda evitar tener citas amorosas o de negocios porque van a fracasar, nos menciona el maestro. También la creación artística no va a tener ningún éxito si se inicia durante esta vibración del éter. El siguiente es Vayu. Bueno, perdón, me faltaron unos detalles sobre la Akash. El elemento es el éter. El color de la Akash es el negro. El dios regente de esta vibración cósmica es Sudashiva. El mantra de este elemento es Ja. Todos los tatuas tienen un alimento en específico porque, bueno, como los sabemos muy bien, nuestro cuerpo está formado de todos los elementos que existen en la creación, que hemos ido adquiriendo a lo largo de muchas reencarnaciones. En algún momento, cuando veamos el tema de la rueda del samsara, y la evolución la transmigración de las almas, como fuimos pasando desde el reino mineral, vegetal, animal, hasta encarnar en el reino humano, pues ya entenderemos cómo a través de que nuestra alma ha encarnado en todas esas formas del universo, tenemos dentro de nosotros mismos todos esos elementos y tienen una función específica e inteligente dentro de nuestro organismo, en este plano y en planos superiores. Entonces, como de igual manera tenemos que alimentarnos de una gran cantidad de minerales, de sales, etcétera, necesitamos a través de los alimentos ingresar a nosotros estas vibraciones cósmicas. En este caso, el alimento del Akash es el AZF. Algunos quizás no sepan todavía qué es, pero ya más adelante lo iremos comprendiendo. El planeta que rige estas vibraciones es Saturno. Esto también se manifiesta dentro de nuestro organismo, tiene regencia dentro de nuestro cuerpo físico, del entrecejo a la cabeza, en lo que vendría siendo más o menos el chakra del entrecejo y el chakra de la coronilla. Sus elementales son los punktas. También en algún momento ya iremos viendo más temas sobre los elementales de la naturaleza y sobre su relación con nosotros, porque todos nosotros, para llegar a encarnar como almas, no como persona, como alma,
En un cuerpo humano ya hemos pasado por todos esos ciclos de los elementales. Hemos tenido que trabajar para la creación porque pues absolutamente nada en esta creación es gratis. El hecho de que tengamos un organismo tan complejo y maravilloso como el que tenemos y como hemos ido viendo a lo largo de este curso en situaciones de todos los sistemas, como ahorita veíamos un poco del sistema nervioso, que es de una complejidad pues impresionante, aunque intentemos como simios intelectuales analizarlo al mayor detalle posible, no logramos todavía comprender cómo es que funciona mediante la mente. Sin embargo, nuestra alma ha tenido la capacidad divinal de desarrollar todo eso. Y eso es, pues nada es gratis. Todo eso lo tenemos debido a que hemos servido a la creación durante eternidades, encarnando en formas elementales. Entonces, pues bueno, está relacionado con los elementales puntas y el sentido que se rige por esta vibración cósmica es el oído. Muy bien, ahora sí, pasando al siguiente tatua, que recuerden que en su ciclo van en este mismo orden, es Vayu. Vayu es el tatua del aire. En cuestiones de la vida física práctica nos funciona, es positivo para todo lo relacionado con la velocidad, con lo efímero. Es útil para el trabajo intelectual y para los negocios rápidos y sencillos. Hablamos que es útil para el trabajo intelectual porque recuerden que dentro de nuestra mente el pensamiento está, digamos, de alguna manera influenciado y controlado por nuestros elementales internos que son silfos y sífides del aire. Entonces el viento dentro de nuestra mente, el elemental del viento es lo que hace que funcione el pensamiento. El no controlar los silfos y sífides de nuestra mente es lo que nos genera a veces tener pensamientos groseros, pensamientos que no controlamos, una mente que está veleta, que está en un movimiento que no se controla. También, por ejemplo, los yogis aprovechan inteligentemente la vibración de este elemento para levitar en el aire. Ahora, hablando para lo que no es favorable la vibración de este elemento, es para emprender actos que se pretenda que sean duraderos, como negocios a largo plazo, matrimonios, etc. La mayoría de los accidentes aéreos ocurren durante la regencia de este tatua. También este tatua impulsa a los suicidas, a los calumniadores, a los ladrones y a los estafadores. De hecho, esto de que esta tatua del viento, la vibración del viento impulsa a los suicidas, está más o menos comprobado debido a que existen unos vientos en Estados Unidos, en una región en la parte de noviembre, que me parece que se llaman vientos de Santa Elena, vientos de Santa Ana, no me recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero es una temporada en la que los suicidios, la tasa de suicidios incrementa exponencialmente. Y esto es algo completamente real. Muy bien, pues el elemento de este tatua es el aire. Su color es el azul. El dios regente de esta vibración cósmica es Ishawara. El mantra de este tatua es el mantra Ya. El alimento mediante el cual ingresamos a nuestro vehículo físico, esta vibración cósmica, es el vino de uva. El planeta regente de Vayu es Mercurio y dentro de nuestro cuerpo gobierna del entrecejo al corazón. Los elementales, como lo mencionábamos hace unos momentos, son los silfos y sífides y el sentido que rige Vayu es el tacto. En este orden, el siguiente tatua es Tejas. Tejas es la vibración del fuego. Tejas es favorable para la salud del cuerpo físico y para el trabajo vigoroso. Entonces, si nosotros vamos a tener alguna meditación o algún trabajo que sea con la finalidad de la sanación del cuerpo físico, Tejas es un buen punto para llevarlo a cabo. Si nosotros necesitamos llevar a cabo alguna actividad extenuante, algún deporte, algún trabajo pesado, Tejas es el momento indicado para emprender todas estas acciones.
También en su parte negativa en el tema de la vida práctica física, es desfavorable para los casamientos y para, sobre todo para las confrontaciones, porque vamos a tender a la violencia y todas las confrontaciones o los problemas que tengamos durante esta vibración pueden incrementarse y tener consecuencias catastróficas. También durante esta vibración se favorecen las explosiones y los accidentes más graves, nos menciona el maestro Samael. Muy bien, pues el elemento de Texas, como bien mencionábamos, es el fuego. Su color es el rojo. El dios regente de Texas es Rudra. Su mantra es Ra. El alimento donde consumimos la vibración de Texas es la carne roja, porque no es lo mismo la carne roja que, por ejemplo, el pescado. Contiene vibraciones distintas. El planeta regente de Texas es Marte, y Texas gobierna desde el corazón hasta el ano. Podemos ver cómo se relaciona Texas con el sistema digestivo. El sistema digestivo es de alguna manera fuego dentro de nosotros mismos. Entonces todo eso está regido por Texas. El elemental de Texas son las salamandras del fuego. El sentido que rige Texas es la vista. Esto es interesante, vale la pena tocar el tema de por qué la vista. Bueno, la vista, podríamos pensar a simple vista que nada tiene que ver con el fuego, pero sí tiene muchísimo que ver con la energía del fuego. El fuego es finalmente energía, es éter vibrando. Nuestros ojos funcionan a través de una serie de receptores que perciben las vibraciones de la luz que se reflejan en todo lo que existe, y entonces son vibraciones, es luz, es finalmente fuego que penetra por nuestros ojos, pasa hacia el tálamo, y del tálamo se transmite hasta la corteza reticular, hasta la parte visual que se encuentra en la parte trasera de nuestro cráneo. Y ahí es como dijéramos el espejo donde podemos hacernos conscientes de cómo luce el fuego de la creación. Y el fuego es la luz misma y las ondas que nos permiten observar todo. Bueno, el siguiente es Prithvi. Prithvi es el tatua de la tierra, es amor, benevolencia y triunfo. Durante este periodo, este es prácticamente bueno para todo, ¿no? En resumen. Durante este periodo serán fructíferas las cosas que emprendamos, sean de amor, dinero o salud. Es el mejor momento para las bodas, para situaciones de abundancia en los negocios, para que nuestro cuerpo físico aproveche al máximo un banquete, etc. Entonces, el elemento de Prithvi es la tierra, que podemos ver lo dadivosa que es la tierra, todo lo que es vida, todo lo que crece, todo lo que florece, todo lo que alimenta proviene de la tierra, de los mismos minerales de la tierra, del calor interno de la tierra, de la capa fértil de la tierra. Es completamente gracia, es completamente benevolencia lo que es la tierra misma. El elemento de Prithvi, que es la tierra, tiene su vibración cósmica en el color amarillo, es un color amarillo oro. El dios regente es Brahma, su mantra es La, su alimento son los cereales, el planeta regente es el sol, y gobierna en nuestro cuerpo físico de las rodillas a los pies. Sus elementales son los gnomos y rige el sentido del olfato. El siguiente en este orden es Apas. Apas es la vibración del agua. La utilidad de Apas en la vida práctica consiste en la atracción y la concentración. Es favorable para la compra de mercancías, igualmente para viajes por agua, y las lluvias durante la regencia de este elemento son muy fuertes y duraderas.
Entonces, si nos centramos en que nos da una influencia favorable para la atracción y la concentración, pues podemos entonces darnos cuenta que es un buen momento, pues siempre para el abasto, un buen momento quizás para hacer algunos ejercicios de la gnosis, como bien podrían ser algunas runas. Por ejemplo, la runa Fa no, sería favorable durante este elemento porque nos va a favorecer en la atracción y en la concentración de esas energías cósmicas hacia nuestro interior. Nos va a favorecer en la cuestión de la transmutación de nuestra energía sexual, porque va a ayudar a fortalecer ese centro de atracción y que la energía realmente pueda llegar y concentrarse hasta nuestro corazón. Muy bien, el elemento, como bien decíamos, es el agua. Su color es el blanco, su dios regente es Narayana. Su mantra es Va, el alimento mediante el cual ingresamos a nosotros esta vibración cósmica es el pescado. Sus planetas son Venus y la Luna. Esos son los planetas regentes de esta vibración. Y podemos ver cómo la Luna sí tiene una influencia muy grande sobre las aguas de nuestro planeta, no solamente sobre el mar, sino sobre las aguas internas nuestras. Lo podemos ver muy fácilmente solamente con la autoobservación. Bueno, gobierna de el ano a las rodillas en nuestro cuerpo físico. Su elemental son las ondinas y las nereidas, y el sentido que rige esta vibración cósmica es el gusto. Por último, vamos a hacer una mención muy rápida de los otros dos tatuas, que en este caso son Adi y Samadhi. Son los dos tatuas secretos con utilidad en el trabajo interno de tipo superior. Por medio de ellos, el estudiante gnóstico avanzado puede lograr el éxtasis. Estos tatuas vibran en el momento del alba y del ocaso. Más o menos vamos a tener la ayuda de estos tatuas en lo que son 40 minutos antes y 40 minutos después del momento en que rompe el alba. En ese momento estamos recibiendo nosotros las energías cósmicas más potentes que vamos a recibir en todo el día. Obviamente también van variando en intensidad de acuerdo a los días del año. Muy bien, ¿por qué en este momento tenemos una situación energética más fuerte? Pues por el ángulo en el que los rayos solares atraviesan nuestro planeta Tierra. ¿Qué pasa cuando a través de una lámpara golpeamos un cristal de una forma, con un ángulo muy agudo? ¿Qué va a pasar? Se va a esparcir, va a actuar casi como un caleidoscopio. Entonces eso es lo mismo que pasa. Por eso mismo vemos a veces la luna cuando está muy cerca del horizonte más grande, actúa como un efecto de lupa. Entonces todos esos elementos inteligentes que están colocados en nuestra atmósfera actúan como una especie de lupa, como un amplificador de los rayos solares. En invierno, que también es muy oblicuo el ángulo en el que sale el sol, podemos notar como nosotros vemos el sol muy grande, nos daña menos, incluso podemos verlo directamente sin recibir ningún daño. Vemos un astro muy, muy grande. Entonces, es en parte un poco la explicación geológica del por qué se amplifican los rayos durante este periodo. Entonces, el Samadhi, para que tengamos muy rápido el concepto, es el estado en el que el asceta agnóstico se libera de la personalidad y del ego por unos instantes y se fusiona con el absoluto. Esto es el mayor alimento del iniciado, es la mayor motivación. Quien ha logrado alcanzar el Samadhi, el éxtasis, cambia por completo, por siempre, porque ha conocido la verdad. Y la verdad es algo que no se puede explicar. No existe la forma de traducir a el verbo humano la verdad. El gran maestro Jesús, cuando le preguntaron qué es la verdad, dio la vuelta y se fue. Cuando al Buda le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio.
es porque la verdad es algo que está más allá del entendimiento que podemos tener en esta existencia. Entonces, pues por eso no se toca el tema de los tatuas Adi y Shamadhi en este tema que está enfocado hacia lo que es la aplicación más hacia la vida práctica, hacia la vida cotidiana. Esto pues ya lo iremos viendo si Dios quiere más adelante. Ojalá tengamos pues la oportunidad en algún momento. Muy bien. Ahora el maestro Samael mencionó una práctica para que podamos conocer el tatua que está vibrando en ese instante. Bueno, va a ser difícil que tuviéramos siempre la certeza solamente intelectual de bajo la regencia de cuál tatua estamos actuando. Entonces nos da el maestro Samael también en su libro de Medicina Oculta y Magia Práctica unas notas en la que él nos refiere que no solamente existen estas vibraciones en los periodos de 24 minutos que se repiten cíclicamente, sino que también estas vibraciones se encuentran presentes en la creación misma, cuando en la creación, que diga, en la manifestación física, en formas más grandes y prolongadas, además de la vibración que está recibiendo en ese instante la Tierra. Nos menciona que, por ejemplo, estaríamos recibiendo vibración del Tatua Bayu cuando hay vientos fuertes. Y sí, aunque a lo mejor, digamos, geológicamente, por el punto del día tengamos en vibración a Texas, si existe movimiento del aire, ¿por qué es ese movimiento del aire? Pues es obviamente porque está presente la vibración de Bayu. Si existe un día muy húmedo, nublado, que está lloviendo, pues es forzosamente porque ahí existe la vibración de Apas. Es porque ahí está el elemento agua vibrando. Es precisamente eso, la manifestación en la creación de los elementos es la presencia de los tatuas. Tenemos que comprender que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es vibración cósmica. Eso es absolutamente todo lo que da la existencia a todo lo conocido. Entonces, mientras estén presentes esos tatuas, los podemos ver mediante la simple observación de nuestro entorno, porque además, nos menciona el maestro Samael en su libro de Medicina Oculta y Magia Práctica, que además de las regencias horarias, pues están las presencias de las vibraciones cósmicas en los elementos que estamos percibiendo. Muy bien, para además conocer el tatua que está vibrando en este momento, tenemos una práctica que nos menciona el maestro Samael. Es un poco complicado que la hagamos en este momento porque pues curiosamente inicia con que nos tenemos que tapar los oídos. Entonces, bueno, ahí va a ser un impedimento muy grande para seguir escuchando el resto de la práctica. Sin embargo, vamos a platicarla primero para que después cada uno de nosotros intente llevarla a cabo. El primer paso es clausurar nuestros oídos con los dedos pulgares. Una vez que hemos hecho esto, con nuestros dedos índices tenemos que sellar nuestros párpados. Con nuestros dedos medios vamos a clausurar las fosas nasales y con lo que es el dedo anular y dedo meñique vamos a sellar nuestros labios. Una vez que hemos llegado al punto en el que tenemos, recuerden, pulgares sellando los oídos, índices sellando los párpados, dedos medios cerrando las fosas nasales y los labios siendo sellados entre el dedo anular y los dedos meñiques, esto con ambas manos, tenemos que aflojar por unos momentos los dedos medios para inhalar. Y una vez que hemos inhalado, vamos a retener sellando otra vez con nuestros dedos medios las fosas nasales durante 20 segundos. Esto para algunas personas puede ser complicado porque 20 segundos de retención del aire, pues, bueno, llegan a la mejor a perturbarnos un poquito. Pero bueno, con la práctica se nos irá haciendo un poco menos difícil. Tampoco hay que forzarnos. Si ya sentimos que nos está faltando el aire, pues no pasa nada si lo hacemos de un poco menos, porque al final de cuentas, si nos estamos distrayendo en que nos estamos asfixiando,
pues imposible que logremos tener la percepción de los tatuas. Bueno, durante la retención tenemos entonces todos nuestros sentidos clausurados y tenemos que poner atención en el entrecejo. En el entrecejo es que tenemos el tercer ojo. Quienes ya hayan trabajado sobre su chakra del entrecejo y tengan la clarividencia un poco más desarrollada, no tendrán ninguna dificultad en hacer este ejercicio. Sin embargo, los que a lo mejor no hayamos trabajado y de momento no vemos nada, pues no hay que desesperarnos. Poco a poco iremos percibiendo primero, pues, colores muy ligeros en lo que es el entrecejo. Es muy importante, no esperen verlos a través de los ojos físicos. Va a ser en el entrecejo y en el translúcido. El translúcido es la parte que va de la frente, del entrecejo de la frente hacia la coronilla. Finalmente, todas esas ondas se van a reflejar en lo que veníamos platicando hace unos momentos, que es la corteza visual que está en la parte de atrás de nuestro cerebro. Entonces nosotros como observadores, tenemos que situar nuestra conciencia observando desde la parte trasera de nuestro cráneo hacia el entrecejo, hacia la frente. Entonces, durante este lapso de retención del aire, tenemos que lograr ver en el entrecejo ciertos colores. Entonces, ya mencionamos cuáles son los colores de cada tatua. Si vemos el color rojo, significará que está vibrando en este momento el tatua Texas. Si vemos el blanco, es porque está Apas, etcétera. Entonces, de esa forma podremos saber siempre al instante cuál es el tatua bajo el cual estamos siendo regidos. Se recomienda que durante esta práctica tengamos los codos apoyados sobre una mesa para lograr pues una mayor relajación al momento de tener los dedos clausurando. Recuerden, pulgares, los oídos, dedos índices, los ojos, dedos medios, las fosas nasales y entre el anular y el meñique, los labios. Solamente vamos a destapar las fosas nasales al momento de inhalar y al momento de exhalar. Todo el demás tiempo deben estar entonces completamente selladas nuestras fosas nasales. Yo creo que vale mucho la pena que todos lo intentemos. Es, pues les digo, complicado que sea este ejercicio guiado, porque pues si se tapan los oídos ya no vamos a escuchar, ¿verdad? O si ocupamos alguna diadema, algún auricular, nos va a costar más trabajo. Sí. Sin embargo, pues si quieren, podemos intentarlo. Hermano, pero León, vamos a dejar que cada quien lo haga en su casa, que lo estudien bien. Ya saben que está en el libro de Introducción a la Gnosis, lección número 3, para que lo mediten bien y vean los pasos que tienen que seguir y lo hagan. Es maravilloso, realmente lo hemos hecho, sobre todo en esta época del año, cuando está entrando la primavera y Semana Santa, todo eso es realmente mágico. Háganlo, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo aquí con ustedes, pero ya lo hemos hecho antes. Creo que una vez lo ensayamos con Geraldine y seguramente lo haremos más adelante. Por ahora me gustaría que los hermanos participaran con preguntas y comentarios. Creo que ya cubriste todo el material o todavía te falta. Así es. No, ya esto ha sido completamente la presentación. Muy bien, abrimos los micrófonos para que los demás hermanos, por lo menos unos 10 minutos de intercambio de impresiones, preguntas y demás, ya que ya realmente son las 10 de la mañana, pero adelante, Susana. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, León. Yo te quería preguntar hablabas de las lunas. En la luna creciente, ¿en qué tagua yo podía trabajar? ¿Con qué tagua podía trabajar en la luna creciente? Bueno, la luna tiene la regencia sobre lo que es Apas. La luna, tanto creciente como menguante, es finalmente la luna y va a tener regencia sobre Apas. Más bien, la utilidad dentro de ese mismo tatua es la única que sí variaría. Durante la luna creciente nos funciona en la agricultura para que cualquier poda retoñe con velocidad. La luna creciente es un buen momento para sembrar y para iniciar, para emprender todo lo que esperamos que crezca y ascienda.
Entonces, la luna creciente sería un buen momento para iniciar un negocio, sería un buen momento para iniciar alguna situación a largo plazo, para iniciar una construcción, para sembrar, para también el trabajo en el nacimiento segundo es una etapa un tanto favorable, no tanto para la muerte mística, pero pues esas son algunas de las situaciones en las que nos puede favorecer el aspecto de la luna creciente. En el ascenso también de las aguas seminales por la médula hasta el cerebro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bonita tu conferencia, te felicito. Me llenó mucho en muchos aspectos. Muchas